Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase del Evangelio de Juan. Estamos entonces estudiando el capítulo 7 y estamos entonces en los versículos 25 al 36. Hoy vamos a dar la segunda parte de esta sesión de los versículos del 25 al 36 que hemos titulado La ignorancia, camino de perdición. Esta es la segunda parte de esta entrega. Yo los invito que para iniciar hagamos una oración y coloquemos en manos de Dios este tiempo de estudio, este tiempo de exposición de la palabra, para que sea Dios hablando a nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos el discernimiento y la sabiduría para poder comprender. Mi buen Dios, bendito eterno Dios, te doy gracias por esta noche, por esta oportunidad que tú nos das de poder, Señor, reunirnos en torno a un deseo, a un querer en nuestro corazón, de aprender, de estudiar, de meditar, de escudriñar en tu palabra. Yo te quiero pedir, papá, de que seas tú tomando la vida de cada uno de los que aquí están conectados, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de sus corazones y llevando, Señor, que sea de respuesta para sus vidas, sea de formación para sus vidas y para madurar, Señor, y para llegar todos los días a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, guíanos. Espíritu de Dios, quédate con nosotros y que seas tú, Espíritu de Dios, llevando a que nuestra sabiduría y nuestro entendimiento pueda comprender todo lo que tú quieres hoy que nosotros aprendamos. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces, como fueron 2 semanitas que pasaron, voy a tratar de devolverme un poquito para recapitular. ¿Por qué lo hago? Créanme que a la hora de yo sentarme a estudiar, me toca como, ¿cómo fue en qué terminamos la semana pasada? Y tengo que volver como casi que a volver a coger todo el texto, porque como quedó partido, quedó la idea a la mitad. Entonces, tenemos que entender que la idea principal de este estudio de Juan 7, desde el 25 al 36, dijimos que es la ignorancia, el camino de perdición. Entonces, la idea principal que yo quiero desarrollar a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Es que las personas, nosotros entendamos que hay personas que rechazan a Jesús, no solo de manera premeditada, como lo pudimos notar o como lo pudimos ver nosotros, que lo hacían los religiosos de la época, sino que también muchos lo hacen por ser ignorantes en torno a él. Y esa es una otra forma de nosotros rechazar al Señor. Entonces, sea cual sea el motivo, el destino es el mismo. Tenemos que comprender eso. El destino es el mismo, sea que se rechace premeditadamente o que se rechace también por la misma ignorancia que hay en nosotros. Así que entonces hoy seguiremos viendo cómo la ignorancia y el rechazo premeditado siguen un mismo camino, y ese camino es el camino de la perdición. Quiero mostrar entonces que un aspecto del rechazo del Señor Jesús también surge desde la ignorancia. Porque muchas veces nos queremos escudar que como no sabíamos, que como no conocíamos, que como no entendíamos, queremos excusarnos en eso. Y tenemos que comprender que la ignorancia también tiene un mismo camino que aquel que por prepotencia o que por premeditadamente ha decidido no creer en su corazón por no querer renovar su mente. La gente que tiene falencias, que tiene falta de conocimiento, que tiene vacíos doctrinales, también, ¿cierto? Esa ignorancia es también lo lleva a uno muchas veces a rechazar lo que es el verdadero evangelio, el verdadero mensaje que Jesús vino a darnos a nosotros. Así que también dijimos la semana antepasada, era que el bosquejo que íbamos a manejar era de 3 puntos. Y lo que hicimos hace 15 días fue mirar el primer punto que estuvimos estudiando y tenía que ver con la ignorancia expuesta y denunciada.
Y para eso entonces veíamos los primeros versículos desde el 25 y creo que lo avanzamos, si no estoy mal, lo avanzamos hasta el versículo 29. Estuvimos hablando acerca de este primer punto, la ignorancia expuesta y denunciada. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de la unión de la ignorancia y el rechazo premeditado. Y luego finalizaremos cómo es el destino de la ignorancia y del rechazo premeditado. ¿Qué pasa? Así que entonces también yo quiero nuevamente traer a escena una frase que resume el tema que estamos estudiando. Y fue pronunciado por un estudioso de la Biblia, ¿cierto? Por una persona muy conocida en el mundo cristiano, que es Sproul, ¿cierto? Y dice, en palabras de Sproul, abro comillas, dice, no todos los falsos profetas hablan falsedad con fines malévolos. Muchos lo hacen por ignorancia. Debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. Esto es una frase extraída de un libro de Sproul cuando habla de cómo estudiar o cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, a grosso modo, hemos ido caminando por el capítulo 7 de este Evangelio de Juan. Y a nosotros hasta este punto en este capítulo 7 hemos visto hasta el momento cómo en los primeros versículos de este capítulo hay una denuncia del Señor hacia el rechazo que ha recibido de parte de los líderes religiosos judíos, la cual se debía a que lo han juzgado no desde las escrituras, sino que lo han juzgado desde su propio parecer y desde su propia percepción. Veamos en aquel momento que lo que resumía esto que estábamos hablando estaba en el capítulo 7, en el versículo 24, en el cual hablaba acerca, no juzguéis según las apariencias, les decía el Señor, sino juzgad con justo juicio. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Entonces es una denuncia del Señor hacia el rechazo que él había recibido por parte de los líderes religiosos, no por un justo juicio, sino por un juicio propio de su parecer o de su percepción. Ahora entonces, a partir de los versículos 25 nos estamos enfocando o estamos estudiando otro aspecto también de rechazo hacia Jesús. Y ya no es un rechazo propio de su parecer o de su percepción, que en este caso ellos eran conocedores de la palabra de Dios, sino que este es un rechazo desde la ignorancia. Entonces vimos el primer punto de la ignorancia expuesta y denunciada. Y para eso yo quiero nuevamente leer este versículo que habla acerca, a partir del versículo 25, a partir del versículo 25 nos habla a nosotros lo siguiente. Yo los quiero invitar a que vayamos, Juan 7, 25 al 29. Vamos a tenerlo ahí. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. Y vamos entonces a leer lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaba para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes de que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, nosotros estamos viendo acá en Primera Cena unos personajes que habla que son los de Jerusalén. Y eso lo explicamos la semana antepasada. ¿Quiénes eran este grupo de personas? Y este grupo de personas están haciendo una pregunta. ¿Qué hace Jesús predicando? ¿Acaso no es este el que quieren matar? ¿Habrán entonces aceptado los religiosos o los gobernantes que verdaderamente este es el Cristo? Pero ellos, a partir del versículo 27, inmediatamente ellos van a hacer también un juicio para ellos.
Y este es el que nosotros dijimos que es un juicio que viene desde la ignorancia. Dice el versículo 27, pero este sabemos de dónde es. Mire lo que ellos creían, lo que había en su corazón, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, nosotros estamos analizando en este versículo 27 una declaración con una firmeza total, ¿cierto? Con una convicción que si nosotros no conocemos de la palabra de Dios, posiblemente vamos a creer en lo que ellos están diciendo, que esa era una muestra del Cristo, que lo que pasaba era que el Cristo no le íbamos a conocer, que el Cristo no sabríamos de dónde va a venir. Pero si usted y yo tenemos entonces un panorama completo de la palabra de Dios, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Recuérdese que la palabra de Dios no se puede interpretar, un versículo no se interpreta así solo. El versículo, hay una regla y es de que la misma Biblia se encarga de interpretar, ¿sí? No puedo interpretar la Biblia a partir de un versículo, sino que la Biblia en sí, en general, se interpreta a ella misma. Entonces, por eso es claro que tengamos un panorama completo de lo que dice la palabra de Dios. Porque si nos quedamos con este versículo que ellos están diciendo y no tenemos conocimiento, vamos a decir, es verdad, ellos tienen razón. Y por eso entonces ellos creen que este no es el Cristo. Pero si usted y yo tenemos entonces una visión más amplia, nos vamos dando cuenta que en los evangelios, Herodes el Grande, al enterarse por medio de los que vinieron del oriente a adorar al rey que nacía, indaga acerca de quién, de dónde vendría el Cristo. ¿Y él llama a quién? A los principales sacerdotes. Él llama a los escribas. Esto está en Mateo 2, del 4 al 6. Y ellos le revelan a él de dónde vendría el Cristo. Sí que aquí nos estamos dando cuenta que por ignorancia, este grupo de personas de Jerusalén estaban rechazando a Cristo porque en sus mentes decían, pero es que el Cristo no sabremos de dónde ha de venir y este sabemos de dónde viene. Por lo tanto, él no es el Cristo. Entonces, estábamos hablando acerca de esto. Si usted quiere conocer más acerca de este primer punto que lo ampliamos bien la semana pasada, trajimos ejemplos también. Hicimos una aplicación a nuestra sociedad y todo. Lo invitamos a que usted lo vea en nuestro canal de YouTube. Hoy entonces seguimos hablando acerca del punto número 2 en nuestro bosquejo. Y vamos a hablar acerca de la unión de la ignorancia y el rechazo premeditado. Yo le invito a que usted me acompañe a leer en la palabra de Dios Juan 7, 30 al 32. En Juan 7, 30 al 32, ¿estamos ahí todos? Amén. Bien. Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de las multitudes creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Entonces, este punto del cual estamos hablando es el segundo punto en nuestro bosquejo y habla acerca de la unión de la ignorancia y el rechazo premeditado. En estas palabras que estamos leyendo en estos versículos se unen la ignorancia y el rechazo en pos de un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que ellos están buscando? Lo podemos ver en esto que nos está hablando aquí el evangelista y es callar a Jesús. Lo primero que podemos ver al leer estos versículos es que podemos observar cómo Juan o cómo el escritor bíblico resalta que las intenciones humanas nunca prevalecerán por encima de los designios de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en estos primeros versículos. ¿Cómo así? Vean, leamos. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Qué deseaban ellos? Al principio del versículo dice, entonces procuraban prenderle. Pero aquí el escritor bíblico quiere resaltar que las intenciones humanas nunca van a prevalecer por encima de los designios que Dios ya tiene. Pero ninguno le echó mano a Jesús, así tuvieran muchas ganas, porque aún no había llegado su hora. Vamos a analizar esto.
Y esto no es la primera vez que Juan nos quiere dejar esto tan claro en su evangelio. Claramente Juan ha enfatizado hasta aquí que el Señor sabía cuál eran los tiempos. Jesús sabía cuál eran los tiempos y que sucedería solo lo que el Padre ya había determinado. Si usted me acompaña a Juan 2, capítulo 4, Juan 2, versículo 4. Allí en el versículo 4 recordamos algo que ya Jesús había dicho. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, Jesús, ¿cierto? Entonces el Señor sabía cuáles eran los tiempos. Si usted se va a Juan 7:6, nos vamos a dar cuenta entonces que esto no es la primera vez que en este versículo del 7:30 nos está hablando. En Juan 7:6 dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cierto? Y cuando vamos a Juan 7:30, que es el que estamos estudiando, nos está hablando, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces, si nosotros analizamos esto, nos está quedando muy claro lo que el escritor quiere resaltar y algo que el Señor ya sabe y conoce acerca de los tiempos que su Padre ya ha determinado desde la eternidad. Y si usted y yo nos vamos más adelante en el Evangelio, luego sí veremos cuándo sí es la hora, que Jesús entiende que sí es la hora, porque Él lo conoce. Juan 13:1. Juan 13:1. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ojo, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí hice como una puntuación de no era, pero porque quería hacer el énfasis en que sabiendo Jesús que su hora había llegado. Entonces, Jesús conocía los tiempos y nada va a estar por fuera de los designios de Dios. Entonces, en este momento que estamos leyendo en Juan 7:30, nos dice: no era ese el momento. Y aunque el deseo era atraparlo, como nos dice el primer versículo que estábamos leyendo aquí, a partir del versículo 30, aunque el deseo era atraparlo, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque hablando desde el punto de vista humano, no sabemos por qué. ¿Por qué no lo atraparon? Lo que sí sabemos es por qué no lo atraparon. ¿Y por qué no lo atraparon? Porque no era el tiempo que el Padre había estimado para que pasara. Eso es. O sea, humanamente, ¿por qué no pudieron? El Evangelio no nos lo está narrando. Pero sí sabemos y nos queda claro, y Juan nos quiere dejar claro, sabemos es por qué no lo atraparon. Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo que el Padre había designado. Porque como dijimos anterior, y creo que más adelante lo va a repetir, estamos a 6 meses de lo que es el tiempo final que leímos en Juan 13:1, cuando Jesús ya es arrestado y llevado a la cruz. Sigamos entonces con la enseñanza que estamos leyendo. Podemos entonces encontrar en estos versículos que Juan también muestra en este pasaje, no solo a los que lo rechazaron, como veníamos hablando, aquellos de Jerusalén, sino que también nos está mostrando un grupo que creía que él era el Mesías. Versículo 31. Versículo 31 nos dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y esto es un contraste que nos quiere mostrar aquí el Evangelio, un contraste entre quienes lo rechazan de forma predeterminada y quienes lo rechazan alimentados por la ignorancia. Y el contraste es unos que creyeron, que nos está diciendo este versículo 31. Ahora, cabe anotar que según lo que he leído, la base de su creencia de pronto no era muy fuerte. Porque, ¿qué es lo que ellos se preguntaban, aquellos que creyeron? ¿Hará más señales que las que éste hace? Entonces, las señales tienen ese propósito de guiar a las personas hacia Cristo, pero nuestra fe no puede estar basada
en las señales. Lo hemos enseñado en otros momentos. El mismo Señor hablaba acerca de lo que eran las señales. En Juan 5:36 hablaba el Señor acerca de que las señales tenían el propósito de guiar a las personas a Cristo. Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y si usted se va a Juan 10:38, Juan 10:38, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que aquí no nos interesa saber hasta qué punto era la fe de estos hombres. Y lo que nos interesa a nosotros ver y observar es el contraste, ¿cierto? Que muchos de ellos, con respecto a los otros dos grupos, es que muchos de ellos creyeron. Y al ver que algunos de la multitud empezaban a ir tras de Jesús, entonces aquí viene lo que es este segundo punto del cual estamos viendo. Va a haber una unión de la ignorancia y el rechazo premeditado. Y el objetivo es callar a Jesús. Ese es el objetivo. Entonces, al ver, dice el versículo 32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Lo que podemos ver aquí es que el odio hacia el Señor hace lo que otras cosas no pueden hacer. En este caso, unir a dos bandos antagónicos en torno a las creencias. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, los fariseos y los saduceos, grupos del que salían los sacerdotes de la época. Si usted y yo hablamos un poco, por ejemplo, de los saduceos, sepamos que los saduceos tenían una muy buena relación con los romanos. A ellos no les interesaba para nada que hubiese un ambiente mesiánico o un ambiente de revolución. A ellos no tenían este interés. No había una expectativa de sublevación en torno al imperio, como sí lo habían en las otras personas del común. Recuerde que muchos querían hacer a Jesús rey, era para que los sacara del yugo opresor de los romanos. Los saduceos no están interesados en eso, porque los saduceos estaban metidos ¿dónde? Estaban metidos en la rosca. Los saduceos estaban metidos en un negocio que los tenía muy entretenidos. Ellos les iba muy bien con el negocio del templo. Ellos eran los que manejaban allí el negocio de cuando Jesús destituyó, que nos dice que limpió el templo. Y Jesús, porque Jesús ya se había metido con ellos en una Pascua pasada, al sacar a fuete, o como lo queramos decir, a todos los que estaban negociando y a los que estaban convirtiendo la casa del Señor en casa de ladrones. Así que cuando la gente empieza a murmurar en torno a que este es pronto como el Mesías, no lo podían permitir. Ellos no lo podían permitir, ¿cierto? Y esta sección termina con todos estos grupos que rechazaban al Señor por los motivos que fueran, unidos. ¿Y cuál era el objetivo? Callar a Jesús. ¿Cuáles eran estos grupos? Los saduceos tenían intereses políticos. No eran tan espirituales, pero querían callar a Jesús. ¿Por qué? Porque les dañaba el negocio. Otros, los de Jerusalén, querían callarlo. ¿Por qué? Porque tenían ignorancia y decían que aquel que se está llamando el Mesías, está diciendo que es el Mesías, pero dice que no deberían de saber de dónde vendría el Mesías, lo cual ya dijimos que en el punto 1, que eso era una total mentira o una ignorancia. Y también, como arrancamos en los primeros versículos de este capítulo 7, un rechazo predeterminado por los religiosos de la época porque estaban juzgando a Jesús no con un justo juicio, ¿cierto? Entonces, todos tenían un mismo propósito y el propósito era callar a Jesús. Y todos ellos también caminan por un mismo destino. Y al mismo destino al que ellos están caminando es al camino de la perdición. Eso es lo que tenemos que tener claro en este segundo punto.
Un mismo propósito, callar a Jesús, pero también un mismo destino. Y el destino es la perdición. Ahora pasemos al punto número 3. El destino de quienes rechazan al Señor. Vamos a profundizar en este tema, que es el camino o el destino que ellos hablan acerca de la perdición. Ante todas esas revueltas que se había armado por las palabras que estaban allí dando Jesús, ante todos estos grupos interesados en apresarlo, en matarlo, el Señor les va a decir algo en el versículo 33 al 36. Capítulo 7 de Juan, del 33 al 36. Y dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entendamos que esto que estamos leyendo aquí en los primeros dos versículos, 33 y 34, esto que estamos acá nosotros leyendo en estos versículos 33 y 34, son la cúspide de este día en la fiesta de los tabernáculos que empezamos desde el versículo 1. Lo que Jesús está pronunciando en estos versículos 32 y 33 y 34 es lo más importante de lo más importante de este capítulo. Es la cúspide de esta fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Esto es importante. Jesús conocía sus tiempos en torno a la voluntad del Padre y él sabía que en 6 meses después de esta fiesta de los tabernáculos, que es octubre, pero la próxima Pascua, que digámoslo es en marzo-abril, se entregaría por los suyos en la próxima fiesta de las Pascuas. Por eso dije ahora, estaba a 6 meses, está en la recta final de su ministerio. En el capítulo 7, cuando usted lee el capítulo 7 de Juan, entienda que usted está a leer de ahí en adelante los siguientes 6 meses de lo que le falta de vida al Señor Jesús antes de ser clavado en la cruz. ¿Sí? Entonces, pero este transcurso de tiempo de estos 6 meses era muy importante para las personas de cada uno de esos 3 grupos de los cuales estuvimos hablando ahora. De ese grupo que tenía intereses políticos, de este grupo que lo rechazaban por ignorante y este otro grupo que lo rechazaban predeterminadamente. Era muy importante para estos 3 grupos que en ese día lo estaban rechazando. Porque después de ese tiempo del cual está hablando Jesús, se cumpliría lo que él decía a continuación, versículo 34. Me buscaréis, o sea, después de 6 meses me van a buscar y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Vean la importancia de las palabras que Jesús está dando en estos dos versículos. Esta es la cúspide de esta enseñanza. Aquí se está colocando en una misma bolsa todos aquellos que rechazan a Jesús. Y entendamos bien algo, familia. Sea de manera predeterminada, como los religiosos de la época, sea por intereses personales, como los saduceos, y muy especialmente en torno al grupo tratado que estamos tratando en este día, a los de Jerusalén, sea por ignorancia. Todos están en una misma bolsa y el destino de ellos es el mismo y es no estar con Cristo. Ese es el camino de estas personas. Aquellos que no creen que Cristo es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el cumplimiento de las profecías, estas personas que no reconocen eso, no estarán con Cristo. Dice el versículo final del 33 y el 34, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estoy, vosotros no podéis venir. El destino de todo aquel que no tiene fe en Cristo es la condenación.
el destino de todo aquel que no tiene fe en Cristo, suene muy fuerte o suene como sea, es el infierno. Puede sonar muy feo, pero esa es la verdad y hay que decirla. Y ojo, la ignorancia no es excluyente de este destino. Por eso la invitación a que nosotros nos formemos, la invitación a que usted estudie, la invitación a que no trague entero, la invitación a que usted abra su Biblia, lea, que usted medite sobre ella, porque los ignorantes no se excluyen de este destino del cual nosotros estamos hablando. El conocimiento más importante que alguien puede tener en su vida y por ello debe ahondar día a día en él es conocer y entender la persona y la obra del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Está clarito en Juan 17. Váyase a Juan 17. Y en Juan 17, del 1 al 3, aquí nos está hablando a nosotros de qué importante es para nosotros conocer y tener claro, ¿cierto?, la persona y la obra de Jesucristo. Cuando usted está en Juan 17, del 1 al 3, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ojo familia, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué tremendo esto que nos está diciendo hoy la palabra de Dios a nosotros. El conocimiento más importante que alguien puede tener en su vida, más que conocer muchas cosas, mucho conocimiento intelectual, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que ahondar todos los días es en conocer, entender la persona y la obra de Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las palabras del Señor Jesucristo en este versículo 34 les da un espacio de tiempo a todas estas personas, un tiempo en el cual podrían buscarlo y seguirlo, porque después ya no tendrían esa oportunidad. Por eso es clave lo que el Señor les está diciendo aquí. Más adelante se los deja aún, se los vuelve a repetir. Imagínense, en el capítulo 8 usted y yo vamos a volver a ver la misma invitación que Jesús les está haciendo. Juan 8:21. En Juan 8:21 dice lo siguiente. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, imagínense, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, les está diciendo el Señor. Y lo que estamos viendo aquí entonces, de nuevo, entra al aspecto de la responsabilidad humana, las dos verdades paralelas. Es imposible poderlas armonizar, porque cuando usted trata de armonizar una, niega la una o niega las dos. Sí, son en paralelo y son soberanas delante del Señor. Lo que estamos viendo aquí entonces, en esto que nos está diciendo el Señor, entra el aspecto de la responsabilidad humana. Hay un tiempo en el cual el mensaje del evangelio está cerca a la vida, pero muchos lo dejan pasar. Muchos no lo quieren escuchar. Muchos creen que están muy jóvenes. Muchos creen que no lo necesitan. Muchos creen que son muy buenos y no necesitan de ese Dios. Isaías, imagínense, Isaías en el Antiguo Testamento, un hombre usado por Dios, un profeta que se atreven a llamarlo como el quinto evangelista, un hombre que tenía una revelación todavía en proceso, porque él no tenía toda la revelación. Usted y yo hoy tenemos la revelación completa de Cristo, pero Isaías hubiera querido saber lo que usted y yo hoy podemos ver. Isaías todo lo veía a través de un lente, a través de lo que el Espíritu Santo lo llevaba a ver. Entonces, Isaías, con una revelación todavía en proceso, expresa algo maravilloso en Isaías 55. Váyase a Isaías 55 y Sergio me hace señitas cuando llegue Isaías 55. ¿Listo? ¿Ya llegó?
Isaías 55, está en el espíritu, hermano. En Isaías 55, el versículo 6 y 7, la palabra de Dios nos dice a nosotros algo maravilloso. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dígame si Isaías no nos está diciendo algo muy similar a lo que Jesús está aquí expresando. Pero la verdad entonces, y aquí enfatizo, ya dije que corresponde aquí lo que es la responsabilidad humana en nosotros creer, pero aquí enfatizo la soberanía de Dios. Y es que solo vienen a Cristo a quien el Padre arrastra. Juan 6:44 lo hemos leído. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Si ve, acá están entonces lo que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción de ellos a esto que Jesús les está diciendo? Estos dejan pasar las palabras del Dios encarnado y se burlan de él con respecto a lo que le están respondiendo en los versículos que siguen a continuación. Dice a partir del versículo 35, es una burla, en una burla pronuncian, y lo que estamos mirando en lo que vamos a leer, qué pena antes de leer los versículos, en esta burla que ellos van a pronunciar, no son conscientes, pero ese es el recorrido que tomará la fe salvadora. Mire lo que ellos empiezan a decir, y ya les voy a decir por qué es el recorrido que tomará la fe salvadora. Juan 7, 35, 36. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Que no le hallemos. Dice, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Estas palabras no son de un cuestionamiento genuino, lo que ellos están haciendo ahí. Este cuestionamiento expresa una burla. ¿Y cómo podemos ver esto nosotros mejor en una burla? Cuando se lee en el original, en el griego, se entiende que esto que se está haciendo, ¿cierto? Es una burla, como quien dice, este no pudo aquí convencernos, así que se irá primero a los de la diáspora y después a los gentiles. Eso es lo que ellos están diciendo ahí, eso es lo que ellos quieren decir. O sea, este no pudo con nosotros, o sea que lo que está diciendo que se va a ir es que se va a ir con este mensaje a los de la diáspora, o sea, los judíos que estaban por fuera de Israel, por fuera de la nación, que se habían ido en la dispersación que hubo cuando se lo fueron al exilio, ¿sí? Y después a los gentiles. Por eso ellos dicen, primero irá a predicar, dice el versículo 35, se irá a los dispersos entre los griegos, o sea, los judíos que estaban lejos de casa, o sea, los judíos que vivían en Grecia. Y luego dice, y enseñará a los griegos, o sea, a los griegos, estos son, ¿quién vienen siendo los griegos? Los gentiles, ¿cierto? Los gentiles. Entonces, si usted y yo entonces somos conscientes, ante el rechazo judío, la fe que trae salvación, ojo con lo que dije al principio, que esta era la trayectoria, el recorrido que tomaría la fe salvadora, ante el rechazo de los judíos, la fe que trae salvación se extendió a todos los pueblos. Y esto lo podemos ver nosotros claramente en Hechos de los Apóstoles. Yo lo invito a que vayan a Hechos 18. Váyanse a Hechos 18. Hechos 18. Sergio me hace señas cuando llegue. Versículos 5 y 6. Hechos 18, 5 y 6. Llegamos. Entonces, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Oiga pues, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Dónde quedaba Macedonia? Quedaba por fuera de los territorios. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos,
vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces mire que aquí nos está mostrando en Hechos de los Apóstoles que el rechazo de los judíos, no solamente en Jerusalén, sino también en la diáspora, allí por fuera, iba a llevar a que el evangelio llegara a los gentiles, que al fin y al cabo venimos siendo quienes, nosotros mismos. Y hay una profecía muy, muy bonita en Mateo 23, pues bonita, pues porque se cumplió y la podemos, y que está en Mateo 23, 37, 39, donde dice Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37, 39. Cuando Jesús, viendo a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, llora viéndola, ¿cierto? Él llora viendo a Jerusalén y él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dígame, qué tremendo esto que les dice el Señor allí. ¿Cuántas veces le está diciendo el Señor? ¿Cuántas veces yo he luchado por ustedes, trayéndolos desde tierras lejanas, estando con ustedes en el desierto? Pero ustedes lo único que hacen es que apedrear a mis profetas, matar a mis profetas, ¿sí? Y ustedes van a quedar desiertos. Y dice otro que no quedará piedra sobre piedra. Y dice que no lo veréis hasta que lo vean nuevamente venir y puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que entonces, finalizo con lo siguiente. Si yo hoy les pregunto a ustedes, háblame de Cristo, de la significancia que tiene para tu vida, ¿usted qué respuesta me puede dar? ¿Quién es Cristo para ti en tu vida? Me podrías responder en torno a cuál es tu estado delante de Dios sin Cristo. ¿Me puedes decir verdaderamente, bíblicamente, quién eres tú delante de Dios sin Cristo y con Cristo? O me responderá tal vez miles de palabras que nunca se relacionarán con su obra. Muchos días yo soy bueno, yo ayudo a los demás, yo doy mercaditos para los pobres, yo visito enfermos, ¿cierto? Muchas veces damos ese tipo de respuestas. Entonces, háblame de Cristo. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Me vas a responder en torno a quién eres tú delante de Dios sin Cristo y con Cristo? ¿Entiende usted verdaderamente cuál fue la obra de Cristo en la cruz? ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera en la cruz por ti? ¿Por qué había que derramar sangre? Debemos de entender que Cristo es la persona más maravillosa a estudiar. Y no podemos seguir nosotros sumergidos en una ignorancia. Justo hoy veía yo un video que alguien me pasó. Y qué pesar decirlo, muchas veces nuestro cristianismo está pegado de moralismo, de que somos una familia, que nos amamos, nos apoyamos, nos respaldamos, pero poco a poco del verdadero conocimiento de quién es Dios. Yo tengo que confesarlo, vengo de una familia donde tal vez sí me han apoyado, me dieron mucho soporte emocional, pero quedamos muchas veces muy escasos con respecto a la formación doctrinal verdaderamente de quién es Cristo para mi vida, cuál es el evangelio, cuáles son las doctrinas esenciales, qué verdaderamente me lleva a mí ser salvo. Entonces, si Cristo es tan maravilloso, si Cristo lo ha dado todo por ti, la invitación es, estudiemos. No sigamos metidos en la misma ignorancia, repitiendo tal vez lo que hemos visto repetir a otras personas. Tomémonos la tarea de nosotros poder tener un claro concepto de quién es Cristo. Y así,
Entonces, conociendo a Cristo, usted y yo podamos declarar con nuestra boca y con nuestro corazón que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que estando usted y yo muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él le plació llamarnos, darnos vida, y que con el Espíritu Santo de Dios derramado sobre nosotros, está haciendo un proceso maravilloso todos los días, que es el proceso de una regeneración, haciendo un hombre nuevo, una mujer nueva en nosotros, para que todos los días lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Así que entonces, no nos escudemos a veces en historias románticas de que nos amamos, nos queremos, nos apoyamos. Busquemos de Cristo. Cristo es el que nos une. Él es nuestra cabeza. Y si estamos sujetos a Él, Él nos llevará a estar amarrados y sujetos al verdadero cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Yo los invito entonces a que hagamos una oración y luego si quieren preguntas, si quieren participar, si quieren hacer algún comentario, más que bienvenido. Vamos a orar. Cristo Jesús, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque hoy podemos abrir tu palabra y podemos extraer cosas tan maravillosas que antes estaban ocultas a nuestros ojos. Gracias, Señor, porque a ti te plació